Bienvenidos a Poliblog. Hoy queremos tocar un tema que parece que pasó rápidamente por la esfera pública y fue toda una sensación la semana pasada, pero lamentablemente ya hoy no se habla sobre ese tema. Y lo creemos como un tema que debe ser de permanente reflexión para la política venezolana. El caso específico de Efraín Campos Flores, de Franklin Flores de Freitas, el llamado caso de los narcosobrinos, implica, entre otras cosas, el hecho de pensar que si hay unos narcosobrinos es porque debe haber unos narcotíos. En todo caso, la reflexión no es señalar al presidente de la República y a su esposa, Cilia Flores, de narcotraficantes, sino de poner en el plano de la ética de esta discusión, de la ética política, por supuesto. Si hay un caso tan relevante como este, en donde unos sobrinos vinculados directamente a la familia presidencial, que además utilizaron recursos del Estado para poder hacer la práctica delictiva que se comprueba en una legislación distinta a la venezolana, por lo menos debería abrir un caso en Venezuela. No es ese el caso ni siquiera, pero por lo menos la condición fundamental es que el flamante fiscal de facto nombrado por la ANC debería abrir un caso para poder generar una investigación en nuestro país. La realidad es que ni siquiera se menciona. Esta gente llega a un nivel de cinismo tal que ese caso, que fue no solamente documentado durante más de un año, y además también ha generado una sentencia en la legislación estadounidense, simplemente aquí no se menciona. Hay varios planos de análisis del asunto ético en este sentido. Primero, el plano del análisis de la ética familiar. ¿Es que acaso esta gente es capaz de desechar a cualquiera de su familia con tal de no afectar sus intereses políticos y de preservación del poder? Segundo, ¿cuál es el reflejo de emulación que se genera como consecuencia de los máximos jerarcas políticos? La referencia familiar por excelencia. Cilia Flores se casó con Nicolás Maduro para que el presidente no fuese un hombre que viviera en concubinato, sino en matrimonio, porque esa fue la concepción sobre la cual se generó el matrimonio al principio del periodo presidencial de Nicolás Maduro. Entonces esa referencia familiar no aplica exactamente también para la institucionalidad de la familia en relación con los sobrinos. Por cierto, uno de ellos es un hijo de crianza, ni siquiera es un sobrino. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ética política, hay que analizar la sucesión de casos en los últimos años que ha deteriorado la posibilidad de ver a los políticos como referencias de emulación y referencias de el dar el ejemplo. Lamentablemente los políticos hoy en día no sirven para ejemplo de absolutamente nada. Y lo peor es esta pareja presidencial que se olvida de cualquier concepción de la ética política. La degradación de lo que ellos mismos han llamado revolución, para mostrar una revolución truncada, llega incluso a la necesidad del deterioro de la institucionalidad de la familia como elemento para poder seguir horadando en la necesidad de la preservación del poder. Pero este no es el único caso, no es comparable evidentemente el resto de los casos. Pero por ejemplo el caso de Julio Montoya en la oposición, que se erige como el aladid de la lucha contra la corrupción y el desfalco en el país, y lamentablemente su esposa fue condenada por problemas de corrupción en el momento en que él ejercía cargo público. O el caso más reciente de el Coco Sosa, una cosa absolutamente insólita, un caso en donde alguien vinculado familiar emotivamente con la familia del presidente Chávez en su momento, con una de sus hijas, y que hoy, aun cuando no están juntos, creo que termina siendo, o hay algún tipo de relación que todavía se preserva en ese sentido. Lamentablemente es una referencia de cómo después de robarte unos cuantos millones de dólares, pues sales tranquilo a pagarlo en tu casa con una multica que no corresponde absolutamente a nada en relación a lo que es la cantidad, el monto por el cual te robaste. No digamos eso. Un ejemplo un poco más bastante distante, pero que también es una referencia ética para la oposición, el caso
caso de Juan Carlos Caldera, que aun cuando le hayan montado una trampa, la verdad es que el hombre recibió unos reales que no debió haberlos recibido de la manera que lo recibió para hacer práctica política y para financiar una acción política que no le correspondía a él recibir, y mucho menos de esa manera. Le montaron una trampa cazabobos y cayó plenamente. En todo caso, el problema no es quién haya caído o no, a quién le hayan montado una trampa o no. El problema fundamental es que la ética política se ha perdido en estas últimas décadas, y lamentablemente no hay ni siquiera la vocación de conservar las formas ni las maneras para poder hacer práctica política con una ética que responda a las necesidades del país. Al final, lamentablemente, la capacidad de emulación que deberían tener como referente los políticos en Venezuela no se tiene. Y no se tiene porque hoy el rentismo petrolero y toda la necesidad del financiamiento de la acción política por caminos que no son los correctos es lo que guía la acción de los políticos en nuestro país. Pero sin duda que el caso de los narcosobrinos o de los narcotíos, como usted quiera verlo, lamentablemente lo que conduce es a la máxima degradación. Nicolás Maduro debería renunciar en un país en donde haya instituciones para poder abrir camino a una investigación como esta. Ya no le estamos pidiendo la renuncia a Maduro, lo único que estamos diciendo es que si él tuviese algún mínimo de principios y realmente quisiera dar el ejemplo a nuestro país, si realmente tuviese una concepción de la política de avanzada, él sin duda alguna que debió haber renunciado desde el mismo momento en que se abre esta investigación. Pero el cinismo de este gobierno es el valor fundamental de la conducción de la antiética que lamentablemente repercute en lo que hoy estamos viviendo en el país.